pero debido a cuestiones que hay que atender del Moodle con los de nuevo ingreso y varios detalles y asuntos, pues no habíamos podido tener clase, pero ya vamos a empezar el día de hoy ya con regularidad nuestras actividades. Pues como saben, debido a pues esto de la pandemia, el confinamiento y el regreso a la normalidad, pues no se les pudo habilitar el espacio de las estancias. Entonces, lo que se optó es, igual que el cuatrimestre pasado, mover una materia del cuatrimestre siguiente a pues para no atrasarlos más y poder aprovechar mejor el tiempo. Entonces, la materia que se les movió, pues fue la materia de móviles. Y pues, también esta materia, pues es importante que la vayamos checando porque también tiene que ver con eso. Entonces, para que estemos al pendiente de eso, pues vamos a ver programación concurrente entonces. A ver. Entonces, programación concurrente. Ok, vamos a presentar la asignatura de programación concurrente. ¿Cuál es el propósito que establece el programa? Dice que, bueno, ustedes aprenderán a construir arquitecturas concurrentes mediante la definición de patologías, procesos de programación, primitivas de sincronización y patrones de diseño para optimizar los tiempos de ejecución de las tareas simultáneas. Es decir, lo que en este cuatrimestre vamos a ver se le conoce como hilos o programación simultánea, como ustedes lo quieran ver. Entonces, lo que vamos a trabajar este cuatrimestre van a ser 3 unidades. Uno que es la introducción a la programación concurrente, donde se ven pues todo lo que es un hilo, lo que es una hebra, cómo se programa, cómo trabaja, cómo funciona. Después en la unidad 2 vamos a ver lo que son primitivas de sincronización, que ya es la manera en cómo es todo lo que son los hilos y las hebras empiezan a trabajar en conjunto mediante la sincronización se le llama interbloqueos o sincronización manual, es decir, lo que son los procesos de los hilos es que van a simular la sincronización, pero pues todavía no es algo automatizado, sino nosotros lo vamos a ir definiendo. Y en la unidad 3, la de arquitecturas y patrones para programación concurrente, ahí ya vamos a trabajar pues con herramientas para sincronización de hilos, como son semáforos, monitores. Entonces, básicamente, las 3 unidades que vamos a estar viendo este cuatrimestre aquí en programación concurrente, las 3 unidades implican el desarrollo de actividades individuales en equipo, eso no va a cambiar, y debido a que tiene parte de teoría y práctica, pues se van a aplicar evaluaciones al finalizar cada una de las unidades. Eso es lo que no se van a poder salvar. En el caso de los ejercicios y las prácticas, ustedes van a tener que exponer sus programas, debido a que yo no los puedo checar de manera en tiempo real. La manera como lo vamos a hacer es que ustedes los van a presentar y yo nada más les voy diciendo qué datos quiero que pongan y vemos cómo se comporta. ¿Ok? Entonces, esto es en cuanto a la parte de la ponderación. Las sesiones, igual que el cuatrimestre pasado, se van a tener sesiones en línea en el que se expondrá la teoría de la asignatura, ejercicios de ejemplo y se resolverán dudas e inquietudes. Y las sesiones de retroalimentación, en las cuales, pues, si se llega a necesitar, pues se va a ocupar los tiempos, ¿no? Ya tienen ustedes en el apartado de módulo de la sala común, ahí está su horario para lo que son sesiones de clase y sesiones de retroalimentación. Entonces, el día que las necesitemos, yo les aviso. Si no las vamos a necesitar, nos vamos a ir con nuestras sesiones de clase normal. Igual, si alguien tiene dudas, tiene preguntas, podemos ocupar esas sesiones para darles unos breves repasos según necesiten. Eso es importante porque ya lo que es programación concurrente y hacia adelante, o sea, lo que ya empiezan a ver a partir del séptimo cuatrimestre ya es programación ya más avanzada.
Acuérdense que ustedes ya inician el tercer ciclo de formación en el cual ya se les van a dar las materias de especialización. Entonces, es importante que ustedes tengan bien sus bases. Si por alguna razón o circunstancia no tienen bien las bases de programación, la lógica, la resolución de problemas, incluso hasta la parte de la abstracción, pues sería bueno que lo comentaran con algún profesor o me lo comentaran a mí y pues ya podemos ver cómo los podemos ir apoyando porque ya lo que van a empezar a ver ahorita pues ya es un poco más avanzado y si no se van a empezar a perder, se van a empezar a atrasar. Igual si llegan a tener algún problema con las sesiones o algo, pues igual avísenme para ver qué podemos hacer. Eso es importante. Ya esperemos que podamos regresar a las aulas pronto. Esperemos yo creo que ahorita en septiembre, finales de septiembre quizás, principios de octubre esperemos, pero esperemos ya regresar poco a poco ya a las aulas. Entonces, vamos a empezar bueno, antes de empezar con la unidad 1, ¿alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? Antes de que empecemos ya con la unidad. Sí, yo quiero saber si solo trabajaremos con Java. Sí, sí, solamente con Java. Y como les puse ahí en el Moodle, hay muchos IDEs para trabajar Java. Yo les recomiendo encarecidamente que utilicen Eclipse. Por una razón, los hilos se les llama también procesos ligeros, o sea, son códigos sencillos que hacen tareas simples. Entonces, lo que es Eclipse, cuando yo creo mis programas en Java, pues se puede crear bien sencillo sin problema. Pero, por ejemplo, si uso NetBeans, cada vez que yo hago un programa en NetBeans, pues se cargan un montón de librerías, se hacen un montón de packages, o sea, un programita que te debe pesar como 5 kilobytes, te termina pesando 3 megabytes porque cuando yo le doy crear nuevo programa, pues se crean un montón de instancias. O sea, NetBeans sí ayuda bastante, pero sí es muy pesado para lo que lo vamos a ocupar. Lo pueden usar, ¿eh? O sea, yo no tengo problema con eso, pero sí se ve la diferencia cuando empezamos a trabajar con sincronía, que de repente el programa se hace lento o se congela o se queda así como que bloqueado porque se hacen programas pesados. Entonces, pues yo les recomiendo Eclipse. Es más sencillo, es más ligero y solamente cuando creamos aplicaciones y sobre todo los hilos solamente nos genera todo vamos a decir que en blanco y solamente lo que ocupamos lo podemos ir importando. Entonces, para que lo vayan descargando el Eclipse. Para poder, bueno, eso es en cuanto a la duda del Eclipse. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bueno, eso en cuanto a Java. Ninguna, todos claros. ¿Y qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si no hay dudas, preguntas ni comentarios, entonces vamos a comenzar con lo que es la introducción a la programación concurrente. Bueno, la programación concurrente parte de una necesidad. ¿A qué necesidad me estoy refiriendo? Ustedes saben cómo funciona una computadora, ¿no? Es decir, yo hago una instrucción, que puede ser un código, se procesa y ese proceso me va a dar una información o me va a dar una salida, ¿no? Que es el diagrama básico del procesamiento de la información, que es entrada, proceso, salida. ¿Okay? Ahora, ¿por qué ocurre esto? Pues porque yo la información que le paso al procesador, él la va a procesar y me va a dar la salida. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo mucha información que yo necesito procesar al mismo tiempo? Ahí es donde viene el problema. ¿Por qué? Solamente tengo un procesador, solamente tengo una manera de procesar esa información. Entonces, hay veces que yo necesito procesar mucha información. Entonces, una de dos. O me espero a que se termine de
procesar lo que estoy haciendo y luego proceso lo siguiente y se va a armar como una cola. Si proceso un paquete de datos, se procesa. Luego termino con ese, me paso con el siguiente, con el siguiente y con el siguiente sucesivamente. O consigo más procesadores. Entonces, la primera es muy complicado porque entre más información necesitamos procesar, más tiempo el procesador está ocupado. Entonces, si yo tengo muchos procesos que hacer y solo un procesador, pues me voy a tardar. Y la segunda de tener más procesadores pudiera ser la solución, pero pues que implica que los procesadores cuestan. Es decir, si ustedes se fijan, aunque yo compro una computadora, laptop, PC, la ARM o lo que sea, todas normalmente traen un procesador. Si yo quiero agregarle más procesadores, pues no lo puedo hacer de manera manual, tendría que comprar un servidor y empezar a trabajar con multiservidores para tener multiprocesador. Entonces, ¿cuál es el detalle? Pues que los servidores y los multiprocesadores no son baratos. Entonces, ¿cuál es la solución? La programación concurrente. Es decir, teniendo un único procesador, vamos a procesar muchas cosas de manera similar o simulando tener múltiples procesadores. Esto ya lo vemos en la vida diaria y a lo mejor no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, en un videojuego, puede ser de consola, puede ser de PC, puede ser de celular, una app. ¿Ustedes están conscientes, por ejemplo, que en un videojuego tenemos música corriendo, tenemos las imágenes de los personajes o del protagonista o del monito, tenemos los controles, es decir, yo le puedo dar una instrucción y el personaje que yo estoy controlando pues tiene alguna reacción, ya sea mover, saltar, agacharse. Pues cada una de esas cosas es un proceso. Entonces, ahí es donde la programación concurrente está trabajando. ¿Por qué está trabajando ahí? Porque, por ejemplo, no hasta que se termine de reproducir toda la música ya puede empezar a jugar. Ni tampoco el monito se va a mover 10 minutos después de que ya le di la instrucción de avanzar. Sino que todo, si ustedes se fijan, está corriendo de manera simultánea al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que hace la programación concurrente, el hacer procesos simultáneos, procesos de manera simultánea. Ahora, para poder hacer e introducirnos en esto de los hilos, la programación concurrente, pues hay algo que necesitamos dominar, o por lo menos estar fuertes, frescos, para poder empezar a trabajar. Y eso es la programación orientada a objetos. Si no dominan, vamos a decir que a un nivel básico, ya no digamos intermedio avanzado, la programación orientada a objetos, está en chino que puedan hacer programación concurrente. Entonces, la primera parte de esta primera unidad nos vamos a centrar en un repaso y una retrospección de la programación orientada a objetos. ¿Cuál es el problema con el que me he topado cuando he dado esta materia? Que como ven, programación orientada a objetos, mucho en el cuatrimestres muy iniciales, en segundo creo que lo ven, en tercero, ya para este punto, pues a muchos ya hasta se les olvidó. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor trabajan pues con programación más web, con programación estructurada, es decir, con otro tipo de programación no tan definido como es el orientado a objetos. Entonces, por eso vamos a pasar esta primera parte, lo que es todo el repaso de lo que es orientado a objetos. Entonces, si la dominan, qué bueno, felicidades. Vamos a repasarlo un poquito. Si medio le saben, pues vamos a recordar un poco de lo que ya sabían, a reparar dudas y que puedan avanzar. Y si de plano están perdidos, pues es buen momento para que aprendan, porque si no, después ya no les va a salir o les va a costar mucho trabajo la programación orientada a objetos. Y sobre todo cuando pasemos ahí los semáforos, monitores y todo lo demás. Entonces, vamos a ir repasando lo que son bases. Entonces, siendo una analogía de cómo funciona la programación orientada a objetos, y recordamos un poco, la programación orientada a objetos es un paradigma, es una manera de programar, no es un solo lenguaje. ¿Por qué Porque la programación orientada a objetos se puede aplicar en muchos lenguajes, se puede aplicar en Java, en PHP, hay bases de datos orientadas a objetos. Entonces, este contexto de programación orientada a objetos se puede aplicar sin importar el lenguaje.
Entonces, este paradigma o esta forma de trabajo nos dice de manera análoga. Es como tener un problema. Tenemos un carro, pero queremos aumentar la potencia. Es lo mismo, tengo un programa y lo quiero mejorar. Si usáramos la opción tradicional de programación, pues ¿qué te dice? Pues es un programa nuevo. Si ese programa fue creado utilizando programación orientada a objetos, entonces nada más sería cambiar el carburador, las ruedas, sistemas turbo, es decir, nada más necesitamos encontrar las piezas clave, cambiarlas por otras e integrarlas al programa existente. Eso es lo que nos da la ventaja del orientado a objetos, que cuando yo desarrollo el programa y está bien hecho, lo que es la mejora es extremadamente fácil de implementar o incluso hasta las pruebas, porque a lo mejor el programa funciona bien, pero yo le quiero agregar una funcionalidad que a lo mejor yo creo que es mejor. En la programación tradicional, ¿qué es lo que haría? Pues hazlo de nuevo, inviertes 6 meses en hacerlo o 3 meses en hacerlo y el resulta que no funcionó. Pues no. ¿Y qué pasó? Pues tuviste que deshacer el que ya existía y ahora después de 3 meses, el que tú querías implementar no funciona y el que tenías, pues ya no funciona tampoco, entonces no tienes nada. Mientras que en orientado a objetos, hago yo mis clases, hago yo mis funciones o hago mis objetos, los integro al programa nuevo sin tocar lo que ya existe y pruebo. Pruebo, funciona, qué bien, felicidades. No funciona, no hace lo que yo quería, pues quítalo y no le pasa nada al programa original. Entonces esa es la perspectiva que utilizar en orientado a objetos, el ir mejorando poco a poco. Entonces, características del orientado a objetos tiene 4 pilares en los cuales nosotros nos vamos a basar, que es la abstracción, el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. Esto ya, todo esto supone que ya lo fuimos viendo. A ver, espérenme un minuto porque estoy llamando el maestro Mario. Denme 2 minutos. Ok, listo. Entonces estábamos con las características del orientado a objetos.
Estas cuatro son las básicas, las vamos a retomar así de manera rápida, porque esto es un repaso, pero es lo básico. Elementos que utiliza la programación orientada a objetos: las clases, los objetos, los atributos, los métodos, los constructores y los paquetes. Todo esto es lo que vamos a utilizar en Java. Entonces, ahorita lo vamos a ir repasando de uno por uno con la forma en cómo se declara en Java, para que vayan tomando nota o captura o como ustedes quieran y lo vayamos checando. Entonces, la clase. La clase es una plantilla a partir de la cual se crean los objetos. Una clase es una estructura que encapsula variables, o que son sus atributos, y funciones, que también se le llama métodos. Es decir, que una clase es una colección de objetos similares. Para declararla en Java utilizo las palabras reservadas public class, seguidas del nombre de la clase, abro llaves y cierro llaves. Por defecto y también por cuestión de orden, cuando yo creo una clase, el nombre del archivo va a respetar el nombre de esa clase. Entonces, normalmente en Java, por cada archivo solamente voy a almacenar una clase. ¿Es común que pueda almacenar más clases? Sí, pero por cuestiones de orden yo les recomiendo que no. Entonces, eh, si yo voy a tener una clase que se va a llamar alumno, public class alumno, el archivo que voy a guardar se va a hacer llamar alumno.java. Si yo voy a crear una clase de profesores, va a ser profesor.java y es una clase aparte. Todas mis clases las tengo que ir creando como archivos independientes, todos con terminación .java. Y siempre hay que tener cuidado que el nombre del archivo sea exactamente igual que el nombre de la clase, tanto mayúsculas como minúsculas como números si los lleva. Porque a veces, y se llega a dar el caso, que de repente sus clases es que no funciona, es que no le importa, es que no funciona como debe ser. Pues no, porque la clase tiene un nombre con una mayúscula y el otro tiene el nombre todo en minúscula. Entonces, para que lo vayan considerando, vayan teniendo cuidado. Ok, entonces las clases son plantillas, son planos, vamos a decirlo de alguna forma. Para los que todavía les cuesta entender esta parte de la orientada a objetos, es como si yo tuviera un plano, un esquema de un carro, por ejemplo, de una casa. Propiamente no es la casa en la que vivo, es nada más una idea de cómo está, qué tiene, cómo está construido, qué partes lo componen. Pero no es la casa o no es el carro, todavía no. La clase es algo todavía más abstracto, o sea, es algo que no existe todavía en la realidad y no puede hacer nada. De aquí es donde entran los objetos. Los objetos es una instancia de una clase, quiere decir que ya no es algo que está en el plano o en el esquema o en el diagrama, es algo ya real. Es un objeto concreto, es decir, que ya es algo que existe dentro de mi programa. ¿Cómo creo el objeto? El objeto se crea a partir de, como si yo creara una variable, vamos a decir, pero en realidad es un constructor. En este caso, si yo quiero crear un objeto, utilizo el nombre de mi clase, de la cual, es decir, del plano de donde está saliendo, seguida de su nombre, cómo se va a llamar el objeto, y con el signo de igual y con la palabra reservada new. Y después seguido de el constructor. El constructor lo que va a hacer es decirme yo puedo tener a lo mejor un plano para diferentes tipos de carros. Entonces yo nada más le voy a especificar qué carro yo quiero crear. Entonces yo puedo tener mi clase auto o carro, como ustedes lo quieran llamar. Y dentro de ese carro voy a tener un Ford Fiesta, voy a tener un Audi. Entonces yo quiero crear un auto ahora sí nuevo. Entonces, se los pongo acá. Yo puedo tener mi clase public class carro. Y dentro de
hay un elemento que se le llama constructor, es decir, no es un método como tal, es este, es una manera de crear al carro. A lo mejor yo quiero, aquí yo tengo mi archivo de mi clase de los carros, ¿no? Public class carro, tengo el carro como lo creo y tengo un carro que le voy a crearlo con matrícula. Entonces, cuando yo quiero crear un carro nuevo, entonces dentro de mi función principal yo le pondré carro porque así se llama mi clase. Vamos a llamarle Audi, así se va a llamar. Es igual a un new. Si yo le pongo así, estaría creando el carro según la especificación de acá, según esta especificación. Aquí, aquí está vacío, pero yo puedo ponerle ahí ciertos datos. Y estos datos ya forman parte de mi objeto Audi. Si yo quiero crear un objeto de otro constructor, por ejemplo, así, yo de una vez le paso la matrícula. Entonces mi objeto se crea de la clase carro, pero utiliza para construirse, utiliza su construcción, utiliza el de abajo. Es decir, que cuando yo creo un objeto, ese objeto se va a crear a partir de un constructor. ¿De cuál constructor? Depende cómo lo defina. Yo, por ejemplo, aquí en un objeto, una clase puede tener muchos constructores, como puede ser el de carro o el carro con matrícula, pero a la hora de yo crear objetos, yo elijo qué constructor usar. ¿Cómo se hace la elección? Dependiendo de los argumentos. Por ejemplo, aquí lo va a crear como el carro, entonces sabe que me refiero al de acá, al primero. Si yo creo un carro y además le paso un número entero como parámetros o como argumentos, en ese caso, utilizaría el constructor de abajo. Y así yo no tengo que crear múltiples carros, sino nada más voy a crear una única clase carro y lo que voy creando son constructores, es decir, formas diferentes de crear al carro. A lo mejor yo puedo ponerle uno que le pase el número de serie y el propietario. A lo mejor otro que va a ser publicarlo y le paso por parámetros el propietario, el número de serie y el número de licencia de manejo, de licencia de circulación. Entonces, cuando yo creo los objetos, estos objetos se van a ir creando de maneras diferentes. Otra parte que forman a las clases son sus atributos. Los atributos son tipos de datos asociados al objeto, es decir, aquello que lo hace ser a cada una de las clases y define sus características y que pueden ser alterados por medio de los métodos. Entonces yo puedo tener mi clase de los carros. Y yo le defino los atributos. ¿Qué define un carro? Por ejemplo, lo define su matrícula. Bueno, lo define su número de serie. Lo puede definir a lo mejor su color, la marca, el modelo. Es decir, todos los atributos que nosotros le queramos definir, no hay problema. Normalmente cuando yo creo las clases, estos atributos todavía no tienen valor, por eso nada más los defino así como solamente definiendo el tipo de dato.
Esto me sirve porque cuando yo creo el objeto, yo puedo en ese momento, por medio del constructor, crearle valores o asignarle valores. Entonces, cuando yo creo mis objetos, tengo que estar consciente de que esos objetos tienen propiedades, vamos a decir que únicas para sí mismo que lo definen. ¿Qué atributo hace ser carro y no lo hace ser otra cosa? Esa es la forma de definición real del atributo. Son aquellas características que lo definen como tal y que no lo hacen ser otra cosa. O sea, ¿qué cosas tiene un carro que no lo hacen ser mesa, que no lo hacen ser silla, que no lo hacen ser persona, por ejemplo? Porque todo puede ser una clase. Pues porque los carros tienen matrículas, tienen número de serie, tienen color, tienen una marca, tienen modelo. Entre más atributos tenga el objeto, o bueno, perdón, en este caso la clase se va haciendo más definida, más específica. Aún, por ejemplo, hay cosas que pudieran caer en esta propia categoría, por ejemplo, una moto. Pero ya, por ejemplo, si en algún momento yo defino un atributo como número de llantas, igual a 2, perdón, igual a 4, entonces ya no podría ser una moto, pero no le quita que pueda ser un camión. Entonces, en algún punto a lo mejor hay algún atributo que yo le pueda definir que sea como su peso, por ejemplo. Yo sé que un camión va a pesar 10 toneladas y un auto va a pesar una nada más. Entonces, los atributos son importantes para las clases. No tengo que ponerle todos, solamente aquellos que sean significativos para mi programa, pero los tengo que crear en el momento en que yo voy definiendo mis clases. Eso es importante. Y los defino sin valor, a menos que sean atributos que yo quiera definir como estáticos, es decir, que siempre conservan el mismo valor, que no hay forma de cambiarlo por otro. Entonces, después tengo los métodos. Los métodos definen el comportamiento de los objetos. Estos métodos pueden hacer uso de los atributos para almacenar información sobre el objeto que puede ser utilizada para otros métodos. Se accede a los miembros de un objeto a través del operador punto y un método también es un bloque del código al cual se le puede transferir control. Es decir, dentro de mis objetos, dentro de mis clases, perdón, es decir que tengo aquí el carro y los métodos son funciones o acciones que puede hacer el objeto. En este caso, por ejemplo, ¿qué puede hacer un carro? No sé cómo arranca, pero ya aquí está. Para yo definir en este caso un método, necesito tener el encapsulamiento, que en este caso va a ser por el momento público, el tipo de dato que me retorna y el nombre. Y entre paréntesis si lleva parámetros. Entonces aquí estoy haciendo el método que es arrancar, public void arrancar. ¿Cómo arranca? No sé, pero ya lo tiene. O sea, ya mi auto ya puede arrancar. Puedo definir otros métodos, por ejemplo, entonces yo lo puedo definir así. Le puedo definir un método avanzar y yo le digo cuántos kilómetros quiero que avance. Les puedo definir otros tipos de métodos, pero esos métodos los tendría que definir como otro tipo de dato. Ahora, ¿cómo los invoco? Los métodos los voy a invocar mediante el punto. En este caso, bueno, aquí es como los creo. En este caso, public class, nombre de mi clase, private es en este caso el atributo, aquí el acceso, el tipo de método y el nombre del método, y si lleva parámetros. Si mi tipo de método regresa algún valor, si yo defino int avanzar, pues tiene que llevar un return y un valor. Entonces, todos los métodos me tienen que retornar algo, excepto los tipo void. Eso los vamos a ir viendo poco a poco.
¿Cómo los invoco? Dentro del cuerpo principal del programa, digo el objeto, es decir, ya después de que lo creé, punto, el método que yo estoy llamando. Entonces, en este caso sería Audi, punto, avanzar, arrancar. O el otro que era EcoSport, punto, arrancar. O EcoSport, punto, avanzar 15. Sé que son 15 kilómetros. ¿Cómo avanzar? No sé, pero ya lo estoy, en este caso lo estoy definiendo. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? Esto es lo básico. Es lo básico con lo que vamos a empezar a trabajar. Es importante que vayamos ya tomando noción de que esto es lo que vamos a ocupar durante todo el cuatrimestre, la parte de la programación orientada a objetos. Dudas, preguntas, comentarios. ¿Estamos claros? Ok. Hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Qué bueno que vinieron. ¿Son todos? ¿Cuántos son? Aquí tengo 17. ¿Son más? ¿Faltan más? ¿Falta alguien? Creo que faltan unos cuantos. Bueno, no veo a César. Es el que me di cuenta que no está. ¿Cuántos son? Como 20, más o menos. Profe, ¿sería tan amable de darme un tiempo hoy cuando termine la clase? ¿Sí? Entonces, ¿qué están poniendo en el chat? Ok. Sí. Pues entonces de mi parte sería todo. Nos estamos viendo entonces la próxima clase. Voy a terminar de subir las sesiones en el Moodle para que sean sesiones, ya están calendarizadas y programadas para no estarle subiendo más que un enlace, muchos enlaces, que sea uno por cada día de clase. Entonces, con ustedes, creo que tenemos clase mañana, creo, ¿o no? No, hasta el lunes. Ahorita por cuestiones de tiempo, pues ya tuvimos que empezar un poquito más tarde, pero ya espero la próxima clase empezar a las 3:40. También lo voy a definir así en el programa. Ok, profe, gracias. Vale, pues, entonces nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe.